Hola maestro Sandoval, muy buenas tardes, espero que esté teniendo un excelente día y hago este video como parte de la tarea del proyecto de la clase de pedagogía. Soy Eduardo Cortesí y esta materia pertenece al currículum de segundo de licenciatura en el Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla. La materia, como ya lo mencioné, es pedagogía y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el proceso de humanización y hominización del ser humano. Entonces, este video está basado en el ensayo proporcionado por el maestro Sandoval a todos los alumnos. Y para comenzar, voy a empezar definiendo qué es humanización. Y bueno, tengo aquí la ayuda del PDF. Vamos como introducción a leer un pequeño fragmento del ensayo para ponernos en materia y posteriormente vamos a ir desglosando un poco de qué se tratan todos estos procesos y hacia dónde van y cómo pueden ser influenciados o cómo podemos influir nosotros en estos procesos para el aprendizaje o la pedagogía en el ser humano. Y bueno, dice: la aparición del ser humano sobre la Tierra es el hecho más notable de la evolución biológica. Una vez conseguidos los caracteres que lo hicieron posible, proceso de hominización, se produjo una inflexión o cambio cualitativo de tendencia, proceso de humanización, es decir, con la aparición del ser humano se produjo la emancipación de lo biológico para dar paso a la evolución cultural. La especie humana deja de evolucionar en términos de individuo para pasar a hacerlo en términos de sociedad. Y bueno, aquí aparecen nuestros dos conceptos: humanización y hominización. Entonces vamos a empezar definiendo qué es hominización y para ello entendemos como hominización a todo proceso biológico que influye en la anatomía, en la forma de pensar del ser humano, en su cuerpo y sus conexiones neuronales, cerebrales, justamente relacionado a todo proceso biológico que ha permitido que el ser humano hasta el día de hoy haya evolucionado y siga evolucionando. Entonces, a ese concepto lo vamos a conocer nosotros como hominización. Vamos a ver cómo ambos conceptos están bastante relacionados. Nosotros, por cuestiones de investigación, hacemos una separación de estos dos conceptos, pero la realidad es que, como ya lo menciona también el PDF, es que tanto uno como otro están directamente relacionados, son como una moneda, ambas caras de la moneda, y constituyen un todo que hace posible pues la vida del ser humano, sus conexiones, sus relaciones con la naturaleza, su culturización. Pero bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, por ahora vamos a entender como proceso de hominización a todos esos procesos biológicos que hacen posible que el ser humano sea una figura constituida tal y como lo hemos sido en los últimos miles de años, ya que el proceso de evolución es algo lento y no se puede apreciar en años, sino que tarda demasiado. Entonces, hominización vamos a tratarlo desde esa base. Ahora vamos con humanización. Voy a volver a leer aquí una parte de lo ya mencionado hace ratito. Dice: la especie humana deja de evolucionar en términos de individuo para pasar a hacerlo en términos de sociedad. Y ok, aquí este tema es muy interesante porque el ser humano no solo evoluciona biológicamente y no solo tiene procesos de relación con el medio ambiente, sino que de alguna forma conseguimos trascender más allá de nuestras limitaciones. Hasta cierto punto podrían ser biológicas. ¿Por qué y cómo logramos esto? Bueno,
El tema de humanización está directamente relacionado con la cultura del ser humano, con sus conductas, con sus patrones, con su forma de relacionarse con los otros y con su forma de relacionarse con la naturaleza y los seres vivos. Entonces, vamos a avanzar un poco aquí en el PDF al siguiente tema, y algo aquí que me llamó mucho la atención, y es esta parte que dice: la naturaleza del ser humano no se limita a su constitución biológica, la cual tiene en común con los otros seres vivos, sino que trasciende a esta y se abre al mundo cultural. Tanto es así que la capacidad de crear cultura será el rasgo que más identificará al ser humano. Bueno, dentro de nuestro planeta Tierra, dentro de todo el mundo animal, nosotros hemos identificado que hay ciertos animales, bueno, no ciertos animales, sino que la gran mayoría de los animales tiene una forma de cultura, una forma de relación entre sus semejantes. Por ejemplo, las hormigas, la forma en la que se organizan, las abejas, la forma en la que vuelan para poder transmitir algún mensaje a otro tipo de, de abeja. Entonces, voy a quitar esto de aquí. Entonces, hasta cierto punto, dentro del reino animal, la forma en la que interactúan seres vivos con otros es muy interesante. Pero ¿qué pasa con el ser humano? Que el ser humano llevó esta característica que es de la naturaleza, que se nos fue dada, a algo más trascendente, a algo más influyente, más importante, lo que nos hace diferentes a otros seres vivos, como los delfines, como las ballenas, como los tiburones. Y es justamente nuestra capacidad de humanización, nuestra capacidad de crear cultura, nuestra capacidad de crear arte, nuestra capacidad de crear sinfonías, de crear música, nuestra capacidad cognitiva de ver el mundo de una forma distinta a la que lo hacen otros seres vivos. Y hace tiempo yo estaba leyendo un libro que se lo recomiendo mucho, que se llama De animales a dioses. Y justamente en los primeros capítulos se dedica a explicar cómo es este proceso, cómo es que el ser humano pasó de ser una especie recolectora, una especie que no tenía un lugar fijo para asentarse. ¿Cómo fue que pasamos de esto a la época actual, a poder tener wifi, a poder tener dispositivos, a poder tener trenes, aviones, submarinos, música? Y cómo es este proceso y por qué no se da en otros animales, o por qué no se dio, o si se dio, qué fue lo que pasó, ya que recordemos que el ser humano no es una especie que venga de un único diseño, sino que a lo largo de millones de años diferentes especies como los Australopithecus, los Homo sapiens, identificadas más de 30 especies diferentes que tenemos de ancestros, se fueron combinando hasta que finalmente llegó un punto en el que todas estas especies se cruzaron y, como ley de la naturaleza, fueron destruyéndose, construyéndose y finalmente llegando a construir ciudades, llegando a construir civilizaciones. Entonces, lo mencionado hace unos momentos es muy importante, porque yo comentaba que los procesos de comunización y humanización están directamente relacionados, y se les debe tratar tal vez para investigación de una forma separada, pero no olvidemos, que estos procesos van de la mano. Ahora, les voy a poner un ejemplo muy breve de cómo es que esto ocurre, y después de eso vamos a pasar a los rasgos o características del ser humano que hicieron posible
los distintos procesos de humanización. Pero primero les voy a poner este ejemplo, y es que dentro del libro de Animales a Dioses se comenta que uno de los puntos de inflexión en la cultura humana o en la historia humana fue el descubrimiento del fuego. ¿Qué sucedió aquí? Que antes los seres humanos o nuestros ancestros nos alimentábamos principalmente de las cosas que se daban en los árboles, en animales que cazábamos, en semillas, etcétera. Pero ahora, ¿qué pasa después con el descubrimiento del fuego? Bueno, el descubrimiento del fuego implicó un cambio a nivel biológico en los seres vivientes de esa época, ya que ¿qué pasa? Antes la carne de los animales se consumía cruda, lo cual pues estaban acostumbrados a ese tipo de alimentación. Pero ¿qué pasa después de que nosotros empezamos a cocinar los alimentos? Bueno, pues que tal vez las bacterias comienzan a cambiar la flora, comienza a cambiar la flora intestinal. Entonces, sobre todo el cambio más importante que ocurre durante este proceso es en el cerebro, ya que nosotros al consumir alimentos cocinados, alimentos desnaturalizados, pues nuestro cerebro coincide precisamente con un aumento de la musculatura del cerebro, de la musculatura de nuestro cerebro, y nos permite tener acceso a una mayor energía, lo cual aumenta nuestras capacidades cognitivas y nos permite, es un comienzo para empezar, es un comienzo para desarrollar lenguaje, para desarrollar herramientas, para desarrollar cultura. Entonces vemos aquí como un cambio biológico en nuestro cuerpo se ve reflejado en un mayor uso de los recursos que tenemos en nuestro entorno. Y justamente después de haber leído esto, me surgió la duda, porque actualmente existen muchas formas en las que nosotros o los científicos podemos modificar nuestro cuerpo, cambios en el ADN, formas distintas de hacer que hormonas produzcan una mayor cantidad de secreción, de absorción. Entonces de ahí me surgió la duda, ¿cómo es que nuestro cerebro, o por qué nuestro cerebro no ha ido más allá y no ha evolucionado, no ha crecido aparentemente durante los últimos miles de años? Y bueno, de aquí es muy interesante esta pregunta porque para empezar, lo que ocurre en nuestro cerebro es que nuestra forma cognitiva de pensar no está directamente relacionada con el tamaño de nuestro cerebro. Es muy importante, pero lo que quiero decir con esto es que un cerebro más grande no necesariamente nos traería más inteligencia, ya que para que esto ocurra debe ser un proceso de millones de años, miles de años. Entonces, lo que sucede en nuestro cuerpo es que llegó un punto en el que para poder nacer, nuestro cerebro, nuestra cabeza tenía que tener cierto diámetro que nosotros ya no podemos aumentar, porque ya no sería natural y ya no sería médicamente adecuado para nuestros cuerpos tener un cerebro más grande, lo cual implicaría que necesitaríamos consumir más energía. Sería muy riesgoso también, ya que el cerebro es el órgano que más consume energía. Entonces, de alguna forma nuestro cuerpo decidió llegar a un tope que es el tamaño de nuestro cerebro actual, nuestra forma actual. Pero esto no quiere decir que aún no exista cambios en nuestra anatomía. Ya se ha visto en los últimos años
Y como ejemplos rápidos, la desaparición de las muelas del juicio en algunas personas, ya que realmente no cumplen para ciertas personas alguna función como tal en específica. Entonces hay personas que han evolucionado a la forma en que este tipo de muelas ya no están presentes en los seres humanos. Entonces recordemos que este es un proceso muy lento y que es a partir de miles de años. Entonces, ahora vamos a leer este párrafo del PDF, que también es muy interesante, y dice así: a diferencia del proceso de hominización, que incide directamente en la anatomía, el proceso de humanización incide directamente en la conducta. Entonces, como les mencionaba hace unos momentos, a partir del crecimiento de nuestro cerebro fue que nosotros empezamos a manipular la realidad de una forma distinta, empezamos a construir frases, empezamos a construir oraciones, herramientas, y en el libro mencionado hace unos momentos menciona algo muy importante, que es la razón por la cual nuestra especie sobrevivió. Fuimos capaces de superar esa barrera que antes hacía que nos matáramos, hacía que nos odiáramos, y es precisamente la capacidad que tuvimos de imaginar, la capacidad que tuvo nuestro cerebro de trascender. Y es que si nos ponemos a pensar, los primeros civilizaciones formaban grupos sociales, y estos grupos sociales tenían sus jerarquías. Pero ¿qué pasaba cuando llegaba otro grupo? Ellos siempre luchaban por la supervivencia. Entonces lo que tenían que hacer era matarse, pelear por territorio, distintas cosas. Ahora, es justamente lo que nosotros actualmente hacemos. En el libro se menciona que nuestra capacidad de imaginar también nos permite sobrevivir de una forma mejor, ya que, por poner un ejemplo, la empresa Coca-Cola es una empresa ficticia, es un nombre ficticio, imaginario, que un ser humano creó, pero que ha logrado trascender por cientos de años. Entonces, en nuestro mundo actual hay miles de personas que se levantan temprano, trabajan para Coca-Cola, que sus días, su jornada la dedican a algo ficticio, porque es una entidad que no es ninguna persona, que no está en ninguna parte, pero que a pesar de ello ha durado cientos y durará, lo más probable, mucho más tiempo. Entonces, este ejemplo podría parecer un poco absurdo, pero si lo vemos de otra forma, ¿qué me impide a mí ir por la calle y atacar a otro ser humano? Bueno, una de las principales setups, digamos, que tengo en mi forma de ver la vida y que tenemos todos, es que, en primer lugar, pues compartimos un territorio, el cual es México. Podríamos decir que somos mexicanos. En la escuela somos compañeros del conservatorio, en nuestra casa. Entonces, a lo que voy con esto es que nosotros creamos entidades que a la vez sirven para protegernos y para darnos una identidad que a su vez nos ayuda a no destruirnos entre nosotros, lo cual es todavía un poco precario, podríamos decirlo así, porque a pesar de esto sigue habiendo guerras entre países, sigue habiendo guerras raciales, etcétera. Pero lo que trato de decir con esto es que estos procesos se han dado a lo largo de miles de años,
y es una forma que tiene el cuerpo también de proteger y de sobrevivir a este mundo. Entonces, ahora vamos a leer algunos rasgos característicos del proceso de hominización. Y bueno, en primer lugar tenemos el bipedismo. Nos menciona aquí: el ser humano es el único vertebrado que camina de forma habitual sobre las extremidades inferiores, con la columna vertebral erguida. Y sí, esto es muy interesante, ya que, como lo menciona aquí, somos el único ser vivo que puede hacerlo, lo cual nos permite realizar diferentes tipos de acciones, nos permite ejercitarnos, nos permite correr, nos permite realizar actividades que otros seres vivos no son capaces de hacer. Ahora, la cerebración, lo que mencionaba hace rato. El ser humano cuenta con un cerebro muy desarrollado y muy complejo que depende de casi todas las actividades de su organismo y que le dota especialmente para el aprendizaje mediante selección e integración de estímulos. Ok, aquí es una forma muy interesante en la que trabaja el ser humano, ya que me gusta mucho este tema y a la vez está muy relacionado con la psicología, porque ¿qué pasa con el cerebro del ser humano? Desde que nacemos, tal parece que nuestro cerebro es como si fuera una hoja en blanco, como si fuera una estructura que está en ceros, pero lo que pasa desde el primer día en el que nosotros abrimos los ojos es que nuestro cerebro capta todas las señales, todos los impulsos eléctricos que percibe nuestro cerebro, los almacena como información y se hace un archivo al que el cerebro tiene acceso a todas esas memorias. Pero lo más interesante aquí es que también hay ciertos patrones de conducta del ser humano, del cerebro, que ha podido adaptar, que ha podido absorber y puede realizarlos también no estando consciente de que los realiza. Este es un tema del conductismo, un tema de la psicología, pero que es muy importante mencionar también. El lenguaje articulado. El ser humano es el único animal que ha desarrollado una comunicación simbólica. Muy importante aquí, ya que hace tiempo no tuve la oportunidad de ver un video, pero mencionaba como título y planteaba esta pregunta: si el ser humano es capaz de pensar sin el lenguaje, sin las palabras. Y es una pregunta muy interesante y muy profunda, ya que el hecho de haber desarrollado un lenguaje nos permite comprender la realidad desde otra perspectiva, ya que tenemos conceptos tal vez como futuro, pasado, presente, adelante, atrás, izquierda, derecha. Todo esto es muy común para todos nosotros, pero no podemos decírselo a un perro. Tal vez podemos estimularlo para que haga cierta acción, pero como tal no podríamos entablar una conversación con él. No podríamos modificar la realidad de la forma en la que hacemos si no tuviéramos el lenguaje. Entonces, esto es muy importante y muy interesante. Fabricación de instrumentos. La fabricación de instrumentos atiende el apremio de satisfacer las necesidades vitales como la defensa y la alimentación. Esto es muy importante, ya que desde nuestros primeros años en esta tierra, el ser humano siempre ha utilizado los instrumentos para facilitarse la vida, desde la casa y actualmente el uso de computadoras, de dispositivos digitales, de automóviles, todo con el hecho de hacer la vida más sencilla al ser humano. Ahora vamos a hablar un poquito de humanización.
ya acercándonos un poco al final de este video, y vamos a continuar leyendo los puntos importantes del ensayo, del PDF, y dice así: solamente la aparición de la cultura asegura la culminación y separación del ser humano del resto de los seres vivos como especie. La cultura se manifiesta así como la verdadera responsable de la diferenciación del ser humano. Paralelamente al proceso evolutivo de hominización que explica el surgimiento del ser humano como especie, se manifiesta el proceso de humanización que explica el surgimiento y desarrollo de la cultura en el ser humano, que aunque prefigurada de alguna forma en los animales superiores, culmina en el ser humano. Este resultado final del proceso supone sobre todo un cambio en los patrones de conducta. Del aprendizaje por imitación se pasa a la transmisión de información y de la conducta instintiva a la aprendida. Puede decirse, pues, que se ha producido un salto cualitativo más que cuantitativo frente a las conductas de los animales. Y bueno, esto me lleva a un tema que forma parte de nuestra cultura, y no solo nuestra cultura tal vez como mexicanos o de cualquier lugar del mundo, sino que nos lleva a nuestra cultura y a nuestra estancia en esta tierra como especie. Y yo sé que muchos conocerán la sonda que se mandó al espacio, que contiene gran parte de la información del ser humano en esta tierra. Fue una sonda que está viajando en este momento a velocidades muy altas, y es un disco de oro que contiene gran parte de la historia del ser humano, nuestra música, nuestras fotos, nuestra literatura, nuestras formas de relacionarnos, y lo más probable es que tal vez nadie encuentre eso y se pierda en el espacio y siga viajando millones de kilómetros, pero es un simbolismo de lo que representó el ser humano en esta tierra durante el tiempo que estuvimos aquí, estaremos, y igual lo más probable es que si algún otro tipo de especie la encuentre, tal vez no sepa descifrar lo que hay ahí, pero esto es muy importante porque es una forma distinta de ver cómo el ser humano ha trascendido todas las fronteras o muchas de las fronteras que se le ha presentado, y muy interesante y relacionado al libro que mencionaba hace rato, cómo pasamos de animales a lo que se podría considerar dioses. En las culturas antiguas, las personas que creían que la capacidad de manipular la electricidad, de manipular la energía, los consideraban dioses. A esto se refiere el título del libro, como poco a poco el ser humano trascendió esas fronteras. Entonces, por último, voy a leer este pasaje, este párrafo, y dice así: este entramado de relaciones entre individuos trae consigo la organización de unas formas de vida propias en el grupo social humano, regidas por una serie de operaciones en cierto modo fijas y por una serie de normas a partir de las cuales se configuran como los comportamientos que rigen la convivencia del grupo. De este modo, la vida social acaba por manifestarse con toda su plenitud. Y bueno, esto es lo que se espera del conocimiento, de la evolución de hominización y humanización, que el ser humano pueda crear procesos en los cuales pueda satisfacer sus necesidades, convivir con sus semejantes de una forma pacífica y contribuir a la cultura, contribuir a la evolución y finalmente crear un entorno en el que podamos vivir en paz.
Esta es mi conclusión y mi resumen acerca de los procesos de humanización y hominización.